Porque el mundo, como tú acabas de decir, el mundo espiritual trabaja más de noche. Sí, Cuando todos entienden, pero para nosotros estamos durmiendo, no ha pasado nada. así es, Pero el mundo espiritual está en pleno movimiento así es. y en plena batalla. Dios les bendiga, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con la audiencia que nos sigue, nos ve y nos sintoniza a través de las cámaras de excelencia cristiana de televisión. Estos medios se han puesto en la mano del Señor para llevar un mensaje de salvación, de restauración, de liberación y de vida eterna. Estamos contentos, hermanos, y agradecidos con el Padre por darnos la oportunidad, la anuencia y el privilegio de poder direccionarnos y conectarnos hacia ustedes. De verdad estamos contentos por esto y encarecidos, aleluya, en el Señor, porque nos ha provisto el medio para poder proyectar a Jesús a través de las redes sociales. Y hoy tenemos la anuencia y el privilegio de tener acá un hombre de Dios, un joven que trae un mensaje sobrenatural, un mensaje bien poderoso, haciendo discrepancia entre el alma, el cuerpo y el espíritu. Esto estará sobrenatural, así que te invito a permanecer ahí, aleluya, conectado a tu dispositivo. Si tienes la oportunidad de compartirlo con alguien más, hazlo, no te detengas, porque Dios ha de hablar un mensaje poderoso a nuestra conciencia y a nuestra alma. Prepárate, que Dios te va a ministrar en el día de hoy. Recuerda que estamos acá en tu plataforma Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Quien le asiste es su amigo y su hermano Dionis Luis. Y tengo la determinación, la audacia y el propósito de entregarle acá a mi hermano para que se esté presentando, gloria al Señor, y así podamos empezar a esbozar el tema a tratar en el día de hoy. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Dios te bendiga más, mi hermano. Muy buenos días a los televidentes y a esta plataforma de darme la oportunidad de estar aquí en esta mañana. Gloria Amén. a Dios. Mi nombre es Ibel Paul y estaremos aquí tratando un tema de la espiritualidad, algo muy importante que el ser humano tiene que entender, que es la unión del espíritu, el alma y el cuerpo. Gloria a Dios. Wow, tremendo, mi hermano. Yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias. Amén. Así será. Así es que todo el que está viendo este video, manténgase ahí. Les recomiendo que active su fe, porque todo lo que se va a hablar aquí es para el aumento de la fe y la restauración del alma, del espíritu y del cuerpo de Jesucristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Ministro, el escenario es tuyo. Ok. Tomamos la oportunidad para saludar a los televidentes que nos acompañan en esta hermosa mañana. Vamos a tener una breve lectura en el Salmo 63. Gloria a Dios. Ahí estaremos tomando el texto de base para poder argumentar lo que el Señor ha puesto en nuestro espíritu, Amén. que será de mucha bendición Gloria a Dios. para todo, para mí, en primer lugar, que la palabra primeramente tiene que edificar Así es. al que la porta. Amén. Así es. La lectura se encuentra en Salmos 63, verso 1, un solo verso. Vamos a leer la palabra. Amén. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Amén. Me llama la atención la segunda parte de ese versículo, que el salmista dice: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. Como todos sabemos, la Biblia nos hace entender que entre el alma y la carne, o el espíritu y la carne, hay una lucha, hay una batalla entre los dos, porque ninguno se quieren someter. Así es. Tanto el alma como la carne. La carne tiene sus propios deseos, pero el alma tiene que obedecer al Espíritu de Dios. Así Amén. es. Porque el Espíritu, ¿por qué digo uniendo al Espíritu, alma y cuerpo? ¿Por qué no? Y cuerpo. ¿Por qué no digo uniendo al alma, espíritu y cuerpo? Porque a veces entendemos que el alma es más importante que el Así es. espíritu, o el alma está por encima del espíritu. Es todo lo contrario. El espíritu está en primer lugar, luego el alma, y el cuerpo viene siendo Así es. la tercera parte. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es el que se conecta con el espíritu de Dios. Así es. O sea, mi espíritu está de primero. Dios quiere transmitirle algo a mi espíritu.
tiene que encontrar mi espíritu en posición Así es. libre y en santificación. Entonces viene descendiendo, entonces viene en el alma y después viene y edifica lo que es el cuerpo. Amén. Sabemos nosotros que el ser humano está conformado por 3 elementos, Sí. que es espíritu. Mucha gente dice alma, espíritu y cuerpo. Ajá. No, es espíritu, alma y cuerpo. Es una pirámide. Exacto, es una pirámide. Amén. Y el más importante de los 3 es el espíritu, porque de ese es el que Dios quiere que nosotros pongamos siempre en disposición. Vamos a darle una breve definición de Claro, esos claro. 3 elementos. Amén. O sea, el espíritu, según la filosofía griega, considera el pneuma o espíritu como el principio o soplo vital. O sea, el espíritu es el que me hace a mí caminar, es el que me hace a mí accionar, es la acción del hombre. El alma es lo inmaterial, lo que no se puede ver, y tiene 3, y está dividido en 3 dimensiones, que son el intelecto, la emoción y la voluntad. O sea, lo vamos a decirlo así, mi intelecto está centrado en mi alma, y el cuerpo es lo que nosotros podemos visualizar, Sí. lo material, Así es, lo lo tangible. lo que se hace físico en el mundo natural. Por ejemplo, Eliseo, vamos a tomar un ejemplo claro. Cuando cuando el niño de la tsunamita muere, Sí. dice que ella fue y buscó al profeta Así Eliseo. es. Y cuando Eliseo llega, ve al niño postrado en la cama, porque el niño estaba en el cuarto del profeta. Así es. Vemos uno de los 3, el cuerpo, pero al cuerpo le faltan los otros 2 elementos, Así es. que son el espíritu y el alma. Dice que Eliseo se le postra al niño la primera vez. Dice que el niño comenzó a entrar en calor. ¿Qué vemos ahí? Ahí entró el alma. Wow. Ahí entró el alma, porque te dije, el alma es donde se centran nuestras emociones. La temperatura corporal viene siendo parte de lo que es del alma. Dice que el niño entró en calor, pero tiene 2. Está el cuerpo, está el alma, pero el niño no se mueve. Wow. ¿Qué hace falta? El espíritu. Pero dice que el profeta vuelve y se le cuesta arriba al niño. Y dice que estornudó. Wow. Estornudó. Entonces, te dije que el espíritu es un soplo. Wow. Muy fuerte. Es un soplo. Entonces el niño estornudó. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Si ya estaba el cuerpo y el alma, faltaba el espíritu porque no se movía. El espíritu es el que me da movimiento a mi cuerpo. Wow. Es el accionar del ser humano. Pero cuando Eliseo se volvió a acostar, dice que el niño estornudó 7 veces. O sea, automáticamente Eliseo termina de postrarse. Me imagino cuando Dios hizo a Adán, Dios le sopló aliento de vida. Dice, por la nariz le sopló Así es. aliento de vida. Y cuando uno estornuda uno comienza a desechar cosas por la nariz, vamos a decirlo. Sí. Cosas que no le conviene al Hay cuerpo. fragmentos de vientos que salen. Un fragmento de viento, un soplo. Entonces, cuando el niño estornuda, pude entender que cuando entró el espíritu de vida, salió el espíritu de muerte. Wow. Muy fuerte. Entonces ya estaban los 3, el cuerpo, el alma y el espíritu. Muy fuerte. Dice que el niño se levantó. O sea, allá los 3 estaban centrados en el cuerpo del niño, hermano mío. Para seguir abordando, el espíritu es el que nos mantiene en movimiento. Así es. El espíritu nunca ha dejado de moverse. El espíritu nunca ha dejado de moverse. Vamos a tomarlo en el principio. Dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía Sobre la faz de la sobre la faz de las aguas. Pero hay algo extraordinario. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? El mundo físico o mi cuerpo puede estar en reposo, pero mi espíritu Wow. está en pleno movimiento, que es el mundo espiritual. O sea, si por ejemplo, de noche, mayormente las personas están durmiendo. Vamos a decirlo, el mundo físico está en stop, Sí, está en pero el tranquilidad. mundo espiritual nunca está en stop. Igual que el reino de Dios nunca está en stop, nunca está parado, siempre está en pleno movimiento. Pero sucede algo, que antes de la creación del mundo, el espíritu se movía. O sea, Wow. antes de que existiera el mundo físico, ya el mundo espiritual estaba en movimiento. Tremendo. Entonces, el Espíritu de Dios nunca ha dejado Wow.
de moverse. Es igual en nuestro espíritu. Aunque estemos durmiendo, está experimentando cosas. Por eso Dios, una de las formas de Dios hablar con el ser humano es a través de sueños. Wow. Y cuando uno está durmiendo, entonces el espíritu anda en pleno movimiento, experimentando cosas. Por eso hay sueños que tú ves que tu espíritu está en constante batalla, en constante guerra. Y cuando tú te despiertas como Con batalla. espantoso, como con batalla. Sientes que hay como un peso, sientes que hay como, vamos a decirlo, que hay como presencia Wow. de otros seres. ¿Sabe por qué? Porque el mundo físico se puede detener, pero el mundo espiritual nunca se va a detener. Dios mío, muy fuerte. Porque la Biblia dice que todo va a pasar. Este mundo va a pasar, pero su palabra no va a pasar. O sea, su reino siempre estará en movimiento. Así es. Amén. ¿Por qué has tenido esa experiencia que has llegado en un lugar, pero tu cuerpo nunca ha estado ahí? Pero tú dices, wow, yo como que he estado ahí. ¿Sabe? Nosotros le llamamos déjà vu. Déjà vu, ajá. Déjà vu, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tu cuerpo estuvo ahí por primera vez, pero tu espíritu no. Wow. Tu espíritu ya visitó y frecuentó ese lugar. Y frecuentó este lugar. O sea, tenemos dos cuerpos. El cuerpo físico, que es este, y el cuerpo espiritual. O sea, mi cuerpo físico llegó por primera vez, pero mi cuerpo espiritual ya había vivido esa experiencia. Wow. Pero en el reino no hay déjà vu. En el reino lo que hay constante movimiento. Sí. Hay constante, Dios siempre se sigue moviendo. Se mantiene en movimiento. En movimiento por la humanidad. Aunque la humanidad, por ejemplo, ha querido detener el propósito, el enemigo ha querido detener el propósito de Dios, pero Dios no se detiene. Wow. Aunque no haya hombre que mueva, que mantenga en movimiento el reino, porque el reino tiene que estar en movimiento. Y aunque quizá usted y yo no queremos estar en movimiento, pero Dios sí está en movimiento. Por eso vemos que hay ángeles que siempre están en movimiento. Porque el reino nunca se ha detenido. Desde el principio, desde antes de la fundación, Él siempre se ha mantenido En movimiento. en pleno movimiento, que es lo que nos dice Génesis. Amén. Por ejemplo, Juan 5, verso 17. Jesús le dice a sus discípulos que su Padre nunca ha dejado de trabajar. Wow. O sea, mi Padre siempre está trabajando. O sea, mi Padre siempre ha estado en pleno conocimiento, aunque ustedes no entiendan lo que Él está haciendo. Sí. Pero mi Padre siempre ha estado trabajando y nunca se ha detenido. Entonces, Dios siempre está en movimiento. ¿Por qué? Porque Dios anhela que el ser humano, nosotros, no nos queremos estancados. A veces tú sientes en el mundo físico que estás caminando, pero en el mundo espiritual estás corriendo. ¿Me entiendes? Porque va muy avanzado. Porque va muy avanzado y el mundo espiritual acelera el mundo físico. Aunque en el mundo físico te vean en el suelo, pero en el mundo espiritual estás de pie. Wow. Porque lo que tú ves en el mundo físico puede hacer, eso no es lo que se vea Es lo contrario. en el mundo espiritual. Aunque tú me menosprecies en el mundo, aunque todo mundo te menosprecie, aunque no te den valor, pero en el mundo espiritual Dios te da valor. Wow. Es tremendo eso porque cuando vemos el mundo espiritual o el mundo intangible, estamos viendo la esfera o el tiempo que no tiene tiempo. Exacto. En el sentido de que en el mundo espiritual las cosas funcionan diferentes. Dicho sea de paso, la Biblia dice en hebreo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, todo lo que estamos viendo aquí es un fragmento de lo que es el mundo original, que es el mundo espiritual. En el mundo espiritual no hay espacio de tiempo, no hay minutos, no hay horas, no hay segundos, no hay años, no hay meses, no hay semanas. En el mundo espiritual no hay distancia. No. Por eso es que a una persona se le hace fácil, estando en el mundo espiritual, viajar a otro país sin tener que esperar que le pidan pasaporte, sin tener que cruzar frontera. No. En un abrir y cerrar de ojos se encuentra en otro país. ¿Por qué? Porque también en el mundo espiritual, al no tener ese nivel de distancia, ni kilometraje, ni de millas, en el mundo espiritual las cosas funcionan de manera flash. Usted aparece y desaparece en cualquier otro lugar. Exacto. O sea, que el mundo espiritual es mucho más
rígido, es naturalmente sobrenatural. No sé si me Exacto, entendiste. sí. Es naturalmente sobrenatural, Sobrenatural. en el sentido de que es un mundo original donde los límites no existen. No hay límites ahí. De hecho, yo decía en una ocasión que en el mundo espiritual se trabaja más cuando el mundo secular está en stop, Exacto. en el sentido de que no tienen interrupción. No, exacto. Porque en el día el mundo espiritual tiene mucha interrupción por el humano. Por eso trabaja más de noche. Por eso trabajan más de noche que de día, ¿me entiendes? Y en los sueños, los demonios trabajan mucho en los sueños por eso. Porque en el día, si vienen a atacar, fácilmente un cristiano pasando por ahí, fácilmente una bulla, fácilmente esto, entonces se sienten delatados. Exacto. Entonces sienten más beneficio, más éxito en trabajar en el silencio de la noche que en el día, porque el día lo aclarece todo y en el día ven todo. Entonces, siendo así, por eso es que nosotros hoy en día estamos hablando de que hay una realidad del mundo espiritual Amén. que no podemos obviar y que no se parece en casi nada a este mundo secular. Por eso David dice de madrugada. Sí. De madrugada. Hay un misterio en la madrugada. Porque el mundo, como tú acabas de decir, el mundo espiritual trabaja más de noche. Sí. Cuando todos entienden, pero para nosotros estamos durmiendo, no ha pasado nada. Así es. Pero el mundo espiritual está en pleno movimiento. Así es. Y en plena batalla. Por ejemplo, vamos a tomar a Daniel. Ajá. Daniel era un hombre de Dios. Sí. Un hombre que oraba. O sea, era un hombre que vivía en el mundo físico, pero habitaba más en el mundo espiritual. Sí, frecuentaba porque el hombre que vive en constante oración es una persona que vive más en lo espiritual que en lo físico. Así es. Pero sucede algo, que en Daniel 10, Daniel le ora a Dios. Y Dios escucha la oración de Daniel. Pero Dios le manda la respuesta. Pero dice que la respuesta de Daniel estuvo estancada. Fue detenida por 21 días en el mundo espiritual. ¿Qué le dice el ángel a Daniel? Que fue detuvido. O sea, me detuvieron. O sea, en pocas palabras, el ángel en esos 21 días se mantuvo en pleno movimiento para tratar de llevar la respuesta a Daniel. Pero Daniel no percibió eso. ¿Sabe por qué? Porque estaba en el mundo espiritual. Hay cosas que están pasando en el mundo espiritual y nosotros no lo percibimos. Pero cuando nos conectamos en el mundo es que lo vamos a conocer. El ángel está detenido, o sea, tu bendición está detenido por 21 días, pero tú no lo sabes. Y tú clamando aquí abajo. Y tú clamando. Pero el ángel le dice, oye, me detuvieron. O sea, yo estoy en pleno movimiento, pero Dios envió a un arcángel. O sea, el reino siempre está en movimiento, aunque tú sientas que tú estás en stop. Aunque tú sientas que estás estancado. Aunque tú sientas que ya se te ha ido toda la fuerza. Sí. Pero el reino siempre está en movimiento para defenderte. ¿Me entiendes? Wow. Pude entender en eso que le pasó a Daniel, que a veces hay bendiciones nuestras que están estancadas. Wow, muy fuerte. Hay cosas que tú le estás pidiendo a Dios y en los lugares celestiales, en el mundo espiritual, hay una constante batalla por tu bendición, por tu liberación, por tu ministerio, por tu familia, por tus hijos. Pero Dios no se va a detener. Si no percibes, porque el mundo espiritual es más fuerte. Así es. Que lo que nosotros podemos percibir. Hay cosas que Dios no puede mostrar, pero hay cosas que nosotros no vamos a percibir todo porque hay dimensiones terribles. Wow. Entonces, ese ángel fue detenido, pero el otro ángel, el arcángel, no fue detenido. ¿Por qué? Porque el otro ángel estaba preparado para esa dimensión. Hay dimensiones que nosotros no estamos preparados para entrar en ellas. Entonces, por eso el hombre tiene que estar en constante búsqueda de Dios. Wow. Para ir llenándose más del Espíritu Santo. Para comenzar a ver las cosas que están bloqueadas. Entonces, cuando tú ves dónde estás estancado, tú dices, entonces ya yo sé dónde atacar al enemigo. Wow. Pero cuando tú no percibes de dónde viene la guerra, es como tirar flecha sin rumbo, al aire, sin un blanco. Por eso nosotros tenemos que estar conscientes
quién es nuestro enemigo. Wow. Estar consciente de que si yo le pedí algo a Dios, yo tengo que esperar la respuesta. Y si yo no veo esa manifestación de lo que yo le estoy pidiendo a Dios, algo está sucediendo en el mundo espiritual. Wow. Algo me tiene bloqueado mi bendición. Entonces Daniel no pudo percibir eso. Pero O sea, lo que estás diciendo es que el mundo espiritual es lo que le da paso a las bendiciones para que en el mundo secular tú puedas recibir. exacto, exacto. O sea, por ejemplo, lo que tú no eres en el mundo físico, no lo eres en el mundo espiritual. Wow, muy fuerte. Si tú, por ejemplo, tienes la mentalidad de un derrotado, en el mundo espiritual serás un derrotado. Aunque el rey no haya dicho otra cosa de ti, pero todo está aquí en la mente. Por eso se centra en el alma. Las emociones, vamos a decirlo así, dice que el espíritu siempre está dispuesto. O sea, ¿qué te quiere dejar dicho ese versículo? Que el espíritu de Dios siempre está en pleno movimiento. Está dispuesto a ¿qué? A hacer las cosas que Dios quiere. Wow. Pero mi alma está estancada. Mi alma tiene miedo. Todo se centra en el alma, en la mente del hombre. Cuando tú dices, yo no puedo, en el mundo espiritual no vas a poder. Porque dejaste que el alma domine. Dejaste que el alma domine. Aunque en el reino se diga que tú eres un rey, pero tú sigues pensando como esclavo. Wow. Entonces, para ser rey tienes que pensar como un rey. Porque todo, por ejemplo, todo el ser humano no está predestinado para fracasar. Wow. Pero muchos entienden que son un fracasado. Por eso el enemigo juega un rol muy importante en la mente del hombre. Porque el enemigo siempre te va a decir lo contrario a lo que el reino ha dicho de ti. ¿Me entiendes? Porque él sabe que tú en el mundo espiritual eres peligroso. Sí. Pero tú no lo entiendes porque vive más en el físico que en el espiritual. Wow. Pero el enemigo sabe que si tú entras en el mundo espiritual y ves lo que tú estás hecho, entonces él va a decir, por eso él te detiene, Sí. para que tú no entres en el propósito de Dios, para que tú no entres en la visión. Cuando un hombre comienza a caminar conforme a lo que Dios dijo, cuando se le revela la palabra, entonces cambio mi mentalidad, ya no soy un derrotado, Wow. ya no soy débil, soy fuerte. Por eso a David lo estaban tildando como débil, que él no iba a poder con el gigante. Terrible. Pero ellos no entendían que David era chiquito en el mundo físico, pero en el mundo espiritual era un gigante. Era más fuerte que Goliat en el mundo espiritual. Wow. Hay batallas que uno pierde en el mundo espiritual Ajá. y automáticamente también en el mundo físico lo pierdes. Dios mío, explícame eso. O sea, hay sueños, por ejemplo, tuve una experiencia, mientras estaba orando, estaba de rodillas. Y entonces sentí una presencia a mi espalda. Pero vamos a decirlo, una presencia no del Espíritu Santo, como una presencia de una fuerza tenebrosa, maligna. No tenía la fuerza necesaria para voltearme, pero en mi subconsciencia sabía que había una presencia ahí. Y eso vino tan poderoso que yo no me podía mover. Wow. Estaba de rodillas. Pero ese ataque vino después de un mensaje que yo prediqué en mi iglesia. Prediqué el domingo y el martes recibí ese ataque. Y cuando siento eso no me puedo mover. Pero ¿sabe qué? Ya Dios en el Espíritu me había dado una estrategia. Wow. Ya había tenido, antes de ese ataque, había tenido un sueño. Que en la cual mi espíritu estaba teniendo un sueño, estaba teniendo una pesadilla, vamos a decirlo así. Y yo me levanté asustado y le pasé una orden a mi espíritu. Le dije, espíritu mío, le hablé a mi espíritu. Le dije, te doy orden para que no escuche ninguna voz. Wow. Y para que no entre en ningún sueño que no venga de Dios. Y cuando sentí ese peso, me acordé de esa oración que ya Dios me había dado. Uf. ¿Y qué fue lo que sentí? La presencia que estaba detrás de mí me estaba sacando el espíritu. Wow. Sentía
a veces cuando decimos espíritu nos estamos refiriendo a alma. Alma, También a alma también, Sí, en cierto sentido, ajá. en cierto sentido. Sentí como que el alma estaba abandonando mi cuerpo. O sea, literalmente. Se lo estaba drenando. Sentí como que estaba saliendo. Y me acordé de la oración que ya el Señor me había dado. Wow. Y le dije, alma mía, te doy orden para que no salgas de mi cuerpo. Y así mismo vi que el espíritu, el alma volvió y entró a mi cuerpo. Wow. Pero así no me pude mover, porque todavía el ataque estaba ahí. Entonces me vi de rodilla, como en medio de 3 calles. En medio de 3 calles me vi de rodilla. Y yo estaba de rodilla en el mundo físico. Wow. Y en lo espiritual me vi de rodilla. Y vi un grupo de jóvenes corriendo, que son de por allá, de por mi casa. Y vi algo que venía así enfrente de mí, como una luz. Y yo estoy de rodillas, no me puedo mover todavía, porque todavía estoy en el ataque. Ajá. Y veo que viene como un animal, como una forma de perro, pero vamos a decirlo, no un perro normal, porque se veía muy raro. Y comencé a asustarme. Eso es lo humano. Comencé a asustarme porque los chicos que pasaron cuando yo estaba de rodilla en el sueño, no me vieron, pero el perro sí me veía. Y entonces cuando me di cuenta que él me estaba viendo, entonces comencé a entrar en pánico en el mismo sueño. Wow. Y entonces dije, wow, pero cerré los ojos y comencé a interceder. Comencé a decir la sangre de Cristo. Comencé a decir la sangre de Cristo. Y había una sobrinita mía que estaba durmiendo, que le gusta dormir conmigo. Estaba durmiendo porque yo duermo en el suelo. Siempre tengo varios años en Ciricio, duermo en el suelo. Buscando a Dios. Buscando a Dios. Y mi sobrinita siempre va y se acuesta conmigo. Y ella está durmiendo y mientras yo decía la sangre de Cristo y te reprendo en el nombre de Jesús, escuchaba a mi sobrinita decir lo mismo que yo estaba diciendo. Wow. Desde el mundo espiritual. Desde el mundo espiritual. Yo decía, te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo escuchaba a mi sobrinita diciendo lo mismo que yo estaba diciendo. Wow. Y cuando lo dije como 3 veces, entonces lo que me tenía atado, ¡puf!, desapareció. Dios mío. Y entonces ahí entendía que era una batalla. Entonces hay guerra que tú pierdes en el mundo espiritual, que en el mundo físico también las pierdes. Porque el mundo espiritual es más fuerte y es más real Wow. que el mundo físico. O sea que para ganar en lo secular hay que ganar en lo espiritual. Exacto. ¿Sabe que esa experiencia de que te estaban tratando de sacar el alma, yo la tuve también en un monte? Yo recuerdo que yo fui a un monte a orar. Y cuando fui a ese monte a orar, recuerdo que yo fui solo. Pero a la noche, al anochecer, llegó un amigo mío de ministerio. Y cuando él llegó, me dijo, Diony, yo me di cuenta que tú estabas aquí en el monte. Y vine para que tú no amanezcas solo aquí. Yo vine a hacerte compañía. Y cuando dije, bueno, gloria a Dios, él se quedó ahí conmigo. Yo recuerdo que yo en un momento me tiré a orar y le dije yo a él, vamos a orar. Él cogió una esquina y yo cogí otra y empezamos a orar. De repente al anochecer ya eran aproximadamente las 2:30 de la mañana, casi las 3. Recuerdo que él se tiró a reposar y yo duró un ratico más, luego me tiro también. Y cuando estoy ahí reposando, luego levanto mi cabeza y me volteo. Entonces pongo el pecho para arriba y veo en la puerta del monte que viene entrando ese personaje en forma de humo. Y cuando viene entrando, viene caminando, pero desde ahí me ató la mano ahí, me agarró la otra mano así. Y cuando me tiene atado, viene y se tira sobre mí. Boca con boca, nariz con nariz, oído con oído, ojo con ojo. Pegó toda la parte de su cuerpo conmigo. Escucha eso, mi hermano. Y empezó a respirar, pero como inhalando. Y jalaba, jalaba. Y cuando lo jalaba, mi hermano, yo sentía que se me estaba yendo el aire. Yo sentía que se me estaba yendo la respiración. Pero sentí también detrás de él unos pasos que venían caminando. Y cuando yo quise tirar el ojo, vi la especie de un león. Wow. Y cuando venía caminando, sentí solamente que agarró al personaje por la espalda. Y cuando lo agarró, lo tiró. Y al tirarlo, sentí que ese león me puso una de las patas que tenía en el pecho. Y cuando me dio así, entonces volvió de nuevo la respiración. Y cuando quise, le dije al amigo mío, manito, ¿tú no sentiste eso? Me dijo, no, yo no sentí nada.
sea, me di cuenta que eso desde el mundo espiritual afectó lo tangible. Exacto. Desde el mundo intangible afectó lo secular. Amén. O sea, me estaban drenando el alma, pero el Espíritu Santo no me dejó solo No nunca. exacto. Y provocó que el alma volviera de nuevo al cuerpo. Hermano, yo creía que ya yo estaba muriendo. Es así. Eso me pasó 2 veces, porque me pasó también una vez con una visión que tuve con una serpiente en el plato de mi casa, en el techo de mi casa, una pitona, que vi que la visión me estaba enredando y me empezó a apretar y sentía que me estaba sacando el aliento. Chacho, Dios ahí tuvo que decirme sacúdete, y cuando me sacudí, mi hermano, el aliento volvió de nuevo. ¿Me entiendes? O sea que esto de que estás hablando de que el alma es drenado por los espíritus de la tiniebla, no es mentira, no es un cuento, es una vivencia personal que yo tuve. Exacto. O sea, y es bíblico porque el alma, al ser un regalo de Dios y el espíritu puesto por Dios dentro de nosotros, hay un enemigo que lucha constantemente para tratar de sacarnos todo lo que Dios puso al cuerpo. Amén, así es. Todo lo que el Señor puso dentro del cuerpo. O sea, y usted sabe que en esos batallas se vende todo, mi hermano. Y el nivel de guerra que hemos visto es fuerte. Y el nivel de guerra, que es lo mismo que yo te comencé a explicar al principio de Eliseo. Sí. Lo que tú viste que se postró encima de ti, eso mismo hizo Eliseo. Eso es místico y eso es espiritual. Porque él te estaba sacando el alma, pero lo de Eliseo fue lo contrario. Ajá. Él le estaba volviendo el alma al niño. El alma que ya salió. Que ya había salido. Pero, como te estaba diciendo, el mundo espiritual siempre se mantiene en movimiento. Sí. Siempre se ha mantenido. O sea, nunca va a dejar de detenerse. El día que Dios deja de trabajar, se acabó todo. Así es. Por ejemplo, el hombre paralítico que tenía 38 años en el pórtico. Él tenía 38 años estancado. Así es. Pero ¿qué dice el pasaje? Que un ángel descendía de vez en cuando y agitaba. O sea, mantenía el agua ¿en qué? En movimiento. En movimiento. Pero dice que el primero que descendía quedaba sano. O sea, el primero que estaba en movimiento. ¿Por qué él no quedaba sano? Porque estaba estancado. O sea, físicamente él estaba estancado y espiritualmente también estaba estancado. O sea, una depende de la otra. Wow. Si él podía, por ejemplo, porque espiritualmente él estaba estancado. Y eso entonces le afectó en lo físico. Sí. Porque no podía moverse, era una parálisis, dice que él era paralítico. Entonces, cada vez que él quería, su cuerpo no reaccionaba, no entraba en movimiento. Wow. Aunque su espíritu quería moverse, pero su alma estaba estancada. Sí. Entonces dice que el ángel movía y agitaba el agua. Wow. Y el primero que estaba en movimiento y descendía, ese era sano. Tuve otra experiencia el lunes pasado, el lunes después vamos a decirlo, después de la tormenta. Para mí todo estaba estancado. Estaba pasando por un momento que yo le estaba diciendo a Dios, Señor, no siento tu presencia. Señor, siento como que mi carrera, mis estudios, terminé la universidad, no he encontrado trabajo en mi área, me siento como estancado, mi ministerio está estancado. Yo me sentía así. Pero ¿sabe lo que Dios hizo? Dios trajo una misionera donde yo estaba trabajando. O sea, ella vino en una misión aquí a Higüey. Y ella va y le dice al esposo, hoy voy a ir a la tienda, trabajo en una tienda. Hoy voy a ir a la tienda. Y llegó esa misionera, me saludó, vi la presencia de Dios en esa mujer. Y ella está orando por las personas y yo estoy abajo. Y ella va y desciende y me dijo, y me topa en el hombro. Y me dice, yo no sabía cuál era el propósito de venir aquí, pero ya Dios me lo dijo. Dios me dijo que te ungiera. Pude entender que para mí el reino se había detenido. Pero para Dios, yo en el mundo espiritual estaba en movimiento. Wow. Estaba en pleno movimiento. Y así tomó de su aceite que ya tenía y me ungió y me dijo, eres un ungido de Dios. Wow, y desde ahí mi mentalidad ha comenzado a cambiar diferente. De que aunque yo vea en el mundo secular todo estancado, pero Dios sigue obrando. Wow. Aunque tú veas que tu ministerio, a los que me están escuchando, está estancado, Dios sigue obrando. Sí, así es. Aunque tú veas que tu finanza está estancado, Dios sigue obrando.
Hay movimiento. Hay movimiento, aunque tú no lo veas, pero está esperando el día de la manifestación. Está esperando que se manifieste lo que Dios quiere hacer contigo, mi hermano. Y desde ahí mi mentalidad ha cambiado un poco. Ya no me menosprecio como antes. O sea, si Dios movió a una persona a decirme esta palabra tan hermosa, es porque el reino está en pleno movimiento hacia mí. Y entonces, ¿por qué yo me voy a estancar? ¿Por qué yo me voy a parar? Y eso fue lo que le pasó a Elías. Después de haber vencido o matado los falsos profetas de Baal. Elías ya se arrimó, dijo, ya mi ministerio se acabó aquí. Así es. Ya terminé. Y entonces Dios descendió un ángel. Movimiento. Dice que el ángel descendió. Y le dijo, mire papá, tú todavía, el reino no ha terminado contigo. Así es. Come y bebe, porque el largo camino te resta. O sea, tú entiendes que has terminado, pero el reino todavía no ha terminado contigo. Hay movimiento todavía. Hay movimiento a tu favor. ¿Me entiendes? Y hay mucho ministerio estancado. Hay mucho ministerio paralizado. Como aquel hombre que tenía 38 años. Pero Dios va a mover a alguien a que fluya. ¿Me entiendes? Dios va a mover a alguien para que eso fluya en el mundo secular. Porque en el mundo espiritual tú todavía te mantienes en movimiento. Wow. Es terrible, mi hermano, lo que estamos escuchando acá. Manito, hemos llegado al final de esta entrega. Yo quiero que le des un consejo a la audiencia tocante al tema que hemos tratado en el día de hoy, de conocer lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu, la unidad de alma, cuerpo y espíritu. Quiero que des un consejo a tu audiencia, la persona que está escuchando ahora, esta entrega de este volumen, amén, de esta palabra poderosa que se ha hablado. Quiero que nos direcciones con un consejo sano y global general para toda la audiencia. Perfecto. ¿Tú sabías que el Padre o el reino también está dividido en tres? Wow. Padre, Hijo y Espíritu. Dice que ellos son un solo. Sí. Por eso se hacen llamar santos, porque están en unidad. ¿Cuándo nosotros somos santificados? Cuando nuestro espíritu, alma y cuerpo se hagan un solo. Sí. Quiero que mi espíritu perciba, mi alma lo acepte y mi cuerpo, que es la carne, obedezca. Amén. Y quiero dejar dicho a los televidentes de que el espíritu y el alma y tu cuerpo tienes que ser un solo. Así como el templo también era dividido en tres. ¿Sabías eso? Sí. Lugar santísimo, lugar santo y el atrio. Eso representa también a la Trinidad del hombre. Wow. Ya el tiempo se acabó, pero todavía hay muchas cosas que quiero compartir, pero nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu tienen que ser un solo. Porque, ¿cuál era el problema de Dios con Israel? Era que ellos estaban en el templo y su mente estaba en los ídolos. O sea, su cuerpo estaba en los ídolos. Y hay muchas personas dentro de la iglesia así. Su cuerpo está en la iglesia, pero su espíritu está lejos. Entonces, por eso Jesús dijo que la hora viene que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Espíritu, verdad tiene que ver con el alma. O sea, entre espíritu, alma y cuerpo, los tres tienen que ser un solo. Wow. Terrible, mi hermano, gloria al Señor. Una oración de 1 minuto para sellar este tiempo de calidad y esta palabra haga cabida en la vida de las personas. Amén. Vamos a orar, porque quizás hay mucho ministerio, hay muchas personas que se sientan estancadas. Amén. Pero yo vengo a decirte que el reino siempre está a tu favor y está en pleno movimiento. Sí, Dios eterno, Dios amado, tú que gobiernas la eternidad, tú siempre has estado en movimiento. Jesús se lo dijo a los discípulos, mi Padre siempre está trabajando, tú siempre estás trabajando para nosotros, tú siempre estás a favor de tus hijos, tú nunca te has detenido, Dios eterno. Padre, mira aquellas personas que se sientan estancadas, mira aquellas personas
que su finanza, Dios eterno, siente que están estancadas, no sienten que algo se está moviendo a su favor. Gracias, pero Señor. tú le viniste a decir en esta hermosa mañana que tú estás en pleno movimiento. Gracias. Si el reino está en pleno movimiento, es porque algo va a acontecer. Por eso era que cuando Jesús caminaba, algo acontecía. Los enfermos eran sanos, los muertos eran resucitados, los paralíticos andaban, porque Él no caminaba en vano. Así los ángeles de Dios no se mueven en vano. Dios eterno, ahora mismo haz descender ángeles que caminen alrededor de tu pueblo, para que comience a fluir todo lo que esté estancado, para que comience a moverse todo lo que no se está moviendo. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos, comienza a mover todo lo que está estancado en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Gloria Y a amén. Dios. Terrible tiempo, mi hermano, hemos vivido en la presencia del Padre. Yo sé que Dios ha traído movimiento en el mundo espiritual. Amén. Y el alma se está ligando a un espíritu que ya recibió conexión divina con el Amén, Padre. amén. Señores, este hombre vino con una palabra poderosa. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Acéptala, analízala. Gloria al Señor, vívela. Manifiéstala en ti, desarróllela al máximo. Sácale provecho a esta palabra y te invito a compartirla con alguien más. Desde aquí de las cámaras y estos medios de excelencia cristiana, le asistió su amigo y su hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano. Y Bel Paul. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios te Shalom. bendiga más. Amén.